Bien. Bueno, ahora damos inicio a la segunda parte. Habíamos dicho que la planificación de la prevención, el análisis de riesgo, habíamos dicho que el análisis de riesgo es una fase fundamental para medir y planificar. Por un segundo que me quedo los videos y no puedo leer. Para medir y planificar adecuadamente la función preventiva. A continuación mencionaremos distintos sistemas de análisis sin profundizar en los objetivos que un posible análisis pueda llevar. A ver. Vamos, en la otra. Ahí está. Y acá tenemos, de alguna manera, organizado las fases, el método y las observaciones. Nosotros tenemos que, en nuestro proceso de gestión, ustedes el trabajo lo hicieron con una caricatura, algo más sencillo y esquemático. Pero en la vida real tienen que identificar los peligros, analizarlos, valorarlos, los peligros, valorar sus consecuencias y evaluar el riesgo. De alguna manera es el mismo proceso, no digo que no, pero tiene que como que procesarlo un poquito más. Entonces, en la fase de identificación de peligros, que es la primera, basado en datos estadísticos, consideraciones teóricas, experiencia. Es decir, yo para identificar peligros utilizo ese método al mismo tiempo, según lo indicado en la normativa, ¿verdad? Pero el peligro es algo intrínseco, es algo que no se puede medir. El peligro está presente siempre. ¿Ah? Todos ustedes en este momento tienen peligro contacto eléctrico, ¿verdad? Porque están usando una computadora, bueno, por lo menos los que están usando computadora, tienen peligro de recibir un contacto eléctrico. Ahora, el riesgo es la probabilidad que yo puedo estar en contacto en ese momento. Si yo tengo una correcta instalación eléctrica, estanca, es una cosa. Ahora, si tengo todos los cables pelados, mal instalados, con dado, con cinta adhesiva, así nomás, es otra. Entonces, el riesgo es un tema de medición y probabilidad. Análisis, según el sistema de análisis más adecuado al objetivo previsto, ¿verdad? Y las observaciones, bueno, descripción detallada de causas y efectos basada en el análisis realizado. ¿Tá? Él es parte de los análisis que yo tengo que realizar en esa etapa. Después tengo que valorizar los peligros, hacer cálculos, análisis, estadísticos, experiencias. También tengan presente, porque a veces pasa que hay riesgos que ponemos siempre y quedan un poco obsoletos también. Por ejemplo, no sé, el otro día hablaba con una colega que trabaja en el ámbito forestal, trabajó muchos años, y me hablaba ella, no, nosotros siempre capacitamos en mordedura de ofidio, ¿no? De víbora. Siempre es algo que tenemos presente y tenemos que trabajarlo y que tenemos todo un plan de emergencia y todos los años hacemos simulacro y no sé qué, no sé cuánto. Y la verdad que no hay muchos casos. Puede pasar, ¿no? Te puede morder una víbora en el medio del campo. No digo que no, y hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado. Pero a veces, claro, es algo como que se superponderaba allá arriba por trabajar en el medio del campo y en realidad era algo que no pasaba nunca. O sea, que no es, en Uruguay, no hay estadísticas en el Banco de Seguro prácticamente de trabajadores que vayan por mordedura. Entonces, fue algo que a veces pasaba, ¿no? Como que te pasás para el otro lado, digamos. Bueno, y también pasa, y al revés, ¿no? A veces pasa que dentro de una empresa hago toda esa identificación, pero la experiencia me da que con esta máquina X muchos trabajadores se han lastimado. Bueno, ahí tenemos que tenerlo presente. Y cuantificar esas consecuencias. Después tengo que evaluar el riesgo y controlarlo, ¿verdad? Hacer análisis de coste y los posibles beneficios de la inversión. Eso es importante porque, por ejemplo, usted no le pueden decir a un cliente, su empresa su empresa no alcanza o no es posible aplicar medidas de prevención en esa empresa. Derrúmbela, tírela abajo y construyela de vuelta. No le van a decir eso al cliente, ¿no? Porque es complicado, no creo que le vaya muy bien. O con medidas que a veces son medias complicadas.
Entonces, nada, con lo que ustedes tienen se van a tener que manejar. Y ahí analizar que lo que proponen son medidas viables, ¿no? Son medidas viables. Y eso es importante. ¿Me entiende lo que digo? Que me cuesta dar ejemplos en este caso, pero no es que todo el tiempo tiene que pensar en el costo económico de una empresa. Pero a veces sí tiene que tenerlo en presente. Tiene que tenerlo presente porque es algo que puede incidir. Mis empresas estaban hablando, pero no. ¿Alguna duda hasta ahora? Consulta. Sí. En un caso práctico, ¿no? Ponele que vas y evaluás, y como vos decís, tipo, las instalaciones no son aptas. No le vas a decir que derrumbe el rancho, digamos, es para que o sea, no es viable, ¿no? Pero vos como prevencionista, tenés que firmar, digamos, que tenés como que decir que sí, que o sea, dar tu aval, ¿no? Porque para algo te contratan. Ponerle que sea algo legal, que la empresa necesita tu autorización. Pero sabés que no es viable que mudarse a otro local, por ejemplo. ¿Cómo haces? Bueno, ahí tenés que ir viendo, primero, no sé, es muy relativo. Hay que analizar, en este caso que hablamos de condiciones edilicias, ¿no? Me imagino que va por ahí la pregunta. Y Claro. a ver, nos pasa a nosotros los prevencionistas, ustedes fueron a la UTU, la mayoría. Eh, sí, Sí. sí, ahí La La UTU UTU no está no, habilitada no por cumple bomberos, con nada. la UTU no está habilitada por bomberos, tiene pasillos menos de 1 metro, tiene una sala, Lamentable. bueno, la salida de emergencia, por lo menos tiene una salida Segundo de piso me abajo, te tirás. igual salís por el techo, ¿no? También. Y ahí dice que, a ver, si es la que queda, lo haces, obviamente, ¿no? No es la que te queda. Pero no, extintores tiene re poco, no tiene luces de emergencia, no tiene No, detección. Yo qué sé, si quieres sigo nombrando, no termino más. Bueno, el tema de los baños. Muy pocos baños hay, muy pocos baños. No hay lugar donde hacer un recreo libremente, eso ya no es seguridad, pero sería otra cosa, pero bueno, los salones son chicos, bueno, montones de problemas que claro, imagínate que la UTU sea una empresa privada que da clases y te contratan. ¿Vos qué haces como prevencionista? Bueno, es complicado, obvio que es complicado. Si la empresa no se pone como objetivo, como meta, cambiar de edificación, vas a convivir con ese incumplimiento. Entonces, en ese caso, nada, tratás que las medidas se vayan adecuando a la cantidad de personas. En ese caso va un poco acompañado a la cantidad de personas que ocupan el local. Y es eso. Se trata de eso. En cuanto a lo profesional, bueno, es difícil responder la pregunta porque o la empresa toma la medida radical o convivís con esa tolerancia. Yo no veo mucho. Es como una diferencia un poco irreconciliable, ¿no? A veces termina siendo irreconciliable. Es complicado. O cumple o no cumple, no hay mucha alternativa. Si la norma dice que tiene que haber, el decreto dice que tiene que haber un baño cada 15 personas, y si en la UTU vos vas y hay 2 baños, y hay, yo qué sé, no sé cuántos estudiantes hay en un turno, pero póngale, por decir algo, 200 en un turno, no tengo ni idea. Debe andar ahí 200 personas en un turno. Y hay 2 baños, evidentemente hay algo que está mal, ¿no? Bueno, o ponés más baños o convivís con ese incumplimiento. No veo mucha opción para esa situación. No sé si te pude responder bien la pregunta, pero es Sí, difícil. sí, claro. Queda medio a criterio de Pero uno mismo. se puede planificar también en el tiempo, ¿no? Sí, obvio, también. Hay cosas que sí, en el tiempo sí, pero no es fácil. Pero sí, se puede planificar, sí, obvio. Mientras haya posibilidades. Es muy común, yo he trabajado en varias empresas que crecen y no tienen dónde meter la mercadería. Eso pasa. Y eso genera pila de problemas, pila de problemas. Porque hay empresas que ediliciamente ya no pueden crecer más, no pueden construir, no es imposible. Entonces ahí llega un momento que están a un tope, ¿no? O se mudan o no sé, o producen menos, porque otra alternativa no hay. Y ahí ya son temas totalmente de la dirección que tiene que tomar decisiones de ese estilo, ¿no? Bien.
Bueno, hay un sistema de árbol de fallas, o FTA, por su sigla en inglés. Es un método deductivo de análisis mediante el cual se pretende deducir de forma ordenada distintas causas que pudieran originar la actualización de un determinado riesgo, suceso superior. El sistema fue creado por la División de Fuerza Aérea de Estados Unidos, ahora que tengo el cartelito, y es utilizado por varias organizaciones como la NASA. No lo usamos mucho los prevencionistas, verdaderamente, pero bueno, lo mencionamos. Esta es una simplificación del sistema, ya que el original es un método basado en lógica binaria y utiliza operadores de compuerta y demás. Igualmente, esta simplificación no adolece de carácter de utilidad. Son menciones que se hacen. Ahora un segundo, que no sé dónde poner el cartelito este. A ver si lo minimizo. Ahí va, ahí queda mejor. Ahí va. Por ejemplo, si hay un accidente mortal, ustedes tienen que analizar qué es lo que pasó. Por un lado, EPIs es equipo de protección individual, por las dudas, o protección colectiva. Por un lado, puede ser que el trabajador no haya utilizado equipo de protección colectiva, por ejemplo, en este caso, supongo yo que sea un trabajo en altura, tuvo una caída a distinto nivel, tuvo un deslizamiento sobre el tejado, es decir, estaba trabajando sobre un techo, pisó las tejas directamente, es decir, no puso ningún tablón, ninguna tabla o algo. Ausencia de pasillos, es decir, no hay zona de desplazamiento. Tuvo exceso de confianza, esas son cosas que puede pasar también en la seguridad. Pensar que este trabajo lo hago sin problemas, cuando en realidad es algo bastante riesgoso. Puede ser que haya tenido falta de formación o información, capaz que el propietario de la vivienda no le avisó que esa zona es insegura. Puede ser que los equipos de protección personal no hayan sido los adecuados, esas son cosas que pueden pasar. Puede ser que haya deficiencia de la organización y o planificación. Es una forma de búsqueda de distintas fallas, en este caso en un accidente, un ejemplo de un accidente mortal. Después tenemos el análisis modal de fallos y efectos y evaluación de riesgos. Es un método que tiene una modalidad de operación inversa, ya que es inductivo, es decir, arranca al revés, y no deductivo como el FTA. El proceso lógico es inverso, es decir, de las premisas se llega a la conclusión, o dicho más simple, se inicia de lo particular y se trata de alcanzar un resultado general. ¿tá? Se identifican las fallas en componentes de un equipo o sistema y se definen los tres posibles efectos derivados de los indicados hasta alcanzar el nivel esperado de análisis. Este método utiliza tres criterios. Primero, frecuencia. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el accidente, verdad? Gravedad, la importancia y repercusión. Y detección, que es la probabilidad de que el fallo no sea detectado. Lo mismo de siempre. Bien, esos son métodos que existen. Nosotros vamos a... El método de evaluación de riesgos más utilizado, ustedes hicieron una matriz de evaluación de riesgos básica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, que es una multiplicación de probabilidad por consecuencias. Pero hay otros métodos mucho más profundizados, ¿no? Algunos se dividen en base al riesgo, por ejemplo, hay protocolos de evaluación de riesgo químico, evaluación de riesgo de incendio, de evaluación de riesgo biológico, hay un montón. El tema es que eso sea útil, ¿verdad? Y esas cosas la irán aprendiendo a lo largo de la carrera. Yo les voy a enseñar algunas. En verdad el año que viene van a aprender algunas más, pero bueno, son cosas que irán aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Si bien veremos un método más actualizado en el sistema de inspección de seguridad, mencionaremos el método clásico en este tema. Podemos definir el riesgo como el producto de tres factores, como hemos visto anteriormente: consecuencia, exposición y probabilidad. Acá hay un tema que no he mencionado, que es la exposición. De eso no lo hemos hablado. Por ejemplo, ustedes en las imágenes del trabajo que están haciendo, en realidad no están evaluando la exposición, porque ustedes están analizando una foto. Entonces, cuando hablamos de exposición,
hablamos de qué cantidad de tiempo por día, o por semana, o por mes, o por año, ese trabajador está expuesto a ese riesgo. ¿Entienden? Ustedes analizan la foto, capaz que fue un día, capaz que al otro día está todo mucho más prolijo y ordenado. Eso no se sabe. Entonces, la exposición es algo que también es importante y lo tiene que tener presente a la hora de evaluar un riesgo. O sea, es un factor que tiene un nivel de exposición, con números. De haber recursos económicos, todos los casos son fáciles de resolver, pero cuando tenemos que anteponer una medida de control a otra, ¿cuál elegiremos? ¿La de menor costo? ¿La que ofrezca menor costo a la larga? ¿La más duradera? Son preguntas que nos hacemos siempre a la hora de analizar las medidas, ¿verdad? Gestión del riesgo. Bien, está compuesto por la identificación del peligro, estimación del riesgo, que todo ese conjunto es la fase de análisis del riesgo, valoración del riesgo, que todo ese conjunto hace a la evaluación del riesgo, y control del riesgo, es el resultado final de toda esa gestión. Esas son las fases que participan en la gestión. Esta es la matriz de análisis de riesgo. Es la misma que ustedes están aplicando a lo de las imágenes, es la misma. Severidad por probabilidad o consecuencia, sí, severidad y la consecuencia baja, media, alta, por probabilidad baja, media, alta, es lo mismo. Ustedes le llamaban, ¿cómo era? Ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. Acá es baja, media, alta, pero en definitiva es lo mismo, no va a cambiar mucho. Perdón que tengo un poco de tos. Estos son lo mismo, esto no se los voy a leer porque ya lo tienen en el trabajo y ya ustedes lo tuvieron presente. Este caso sí está un poco interesante porque con esto obtendremos distintos niveles de riesgo que nos darán una pauta para darle un valor y un nivel de actuación. Nada, acá si multiplicamos, a ver si puedo poner el láser. ¿Alguien se acuerda cómo era el láser? Nunca lo encuentro. Control remoto. No, hay una forma de poner láser. No importa. Foco, ¿esto es foco? A ver. Arriba del todo donde dice ver opciones. Ah, acá, ahí, bueno, es lo mismo. Ahí. Bueno, un poquito más lindo se ve, ¿no? Claro, si multiplicamos baja por baja, le va a dar trivial. Si multiplicamos baja por media, le va a dar tolerable. Si multiplicamos baja por alta, va a dar moderado. Y así en cada cuadradito va ya ustedes tener una guía de los resultados que van a obtener. Que a veces les sirve porque se sorprenden, ustedes dicen, pero pará, yo no lo vi tan peligroso eso. Sin embargo, bajo este esquema es algo que es moderado. Por lo tanto, lo tengo que trabajar. Es como que de alguna manera les sirve para ustedes que se puedan ilustrar. Bueno, acá habla de lo que es tolerable, moderado, importante, intolerable. Lo importante acá, tolerable, es que no se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, tiene que tener alguna medida en el tiempo, ¿no? Lo tienen que tener en el presente. No se olviden de los riesgos menores, son cosas que son importantes y que a veces a la larga puede generar accidentes, ¿verdad? Bien. Sí. Moderado, ya dijimos, importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que haya reducido el riesgo. Eso tenganlo presente. E intolerable, no debe directamente, se debe detener la tarea, ¿verdad? ¿Y esto? ¿No hay más? ¿Terminó la diapositiva? Ahí va. Bueno, antiguamente los prevencionistas de antes usaban este método de William Fine, que es un método bastante famoso y conocido. En realidad no cambia tanto el esquema de multiplicación.
que es consecuencia por exposición, por probabilidad, no cambiaría mucho. Pero bueno, ahí va, el método hablaba de un coste económico y tenía algunas cosas que lo tenía presente. Pero bueno, nada, simplemente hay gente que lo sigue usando hasta el día de hoy. No está prohibido, así que si ese método sirve para ustedes utilizarlo y que sea una guía, buenísimo. Siempre y cuando los resultados finales no sean similares a los otros métodos. El método que estamos usando hoy por hoy, la mayoría de los prevencionistas, es la nota técnica de prevención 330, ¿no? Del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Eso téngalo presente. ¿Tá? Nota técnica de prevención 330. ¿Tá? Anote por ahí, porque después se la tienen que descargar y leer. Bueno, acá las consecuencias la clasifica en un orden económico. Esto sin duda, la parte de peseta, aparte habla de pesetas, o sea, está totalmente desactualizado. Es muy difícil esto convertirlo en plata uruguaya, ¿no? Es muy complicado. Sí podemos interpretar lo que es una catástrofe, siempre hay numerosas muertes, una muerte o muchas muertes, puede ser una gran explosión, por ejemplo, o algo por el estilo. Varias muertes, una muerte, lesiones graves, lesión con baja, lesiones sin baja. ¿Tá? Esas son la clasificación de las consecuencias que tiene otorgado un valor. La exposición, vieron la diferencia, ¿no? Lo que ustedes vieron antes era más un cuadrito más sencillo, ¿no? Esto ya es un poco más elaborado, ¿no? Como que ustedes ya no tienen que elegir entre alta, media o baja. Ahora tienen que elegir entre algo mucho más numeroso. Bueno, la exposición es si el trabajo lo realiza continuamente, muchas veces en el día, si el trabajo lo hace frecuentemente, ocasionalmente, irregularmente, raramente, remotamente. Bueno, ahí tiene muchas mentes que elegir en esa exposición cuál es el más acorde, ¿no? Y en base a eso le va a dar la probabilidad. Acá es esto por esto me da esto, y ya está, y lo multiplico por lo otro. Es sencillamente como es. La probabilidad es el resultado más probable y esperado. Es decir, cuando ponen esto es porque es algo, ya está, es seguro que esa persona va a tener un accidente, ¿verdad? Es completamente posible, no será nada extraño. 6 sería una secuencia o coincidencia rara, pero posible. Ha ocurrido. Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido. Coincidencia extremadamente remota y prácticamente imposible. Vieron que ahí le pone números negativos, ¿verdad? Porque está multiplicando por... Cuando multiplica por 0,5, 0,1, son números negativos. Bueno, magnitud del riesgo. Ustedes, vamos a ver para atrás un poquito. Ustedes tienen que multiplicar consecuencia por exposición por probabilidad. En este caso es, en ese resultado, lo que le dé más de 400 es un riesgo muy alto. Lo que dé entre 200 y 400 es riesgo alto. Lo que dé entre 70 y 200, notable, moderado y aceptable. ¿Tá? ¿Qué pasó? ¿Terminó? Terminó. Bueno. Yo lo que le voy a mostrar ahora es la nota técnica. Entonces el método William, Sí. perdón, el método William entonces se usa como algo extra, no como la base del Antiguamente análisis de prevención. los prevencionistas viejos, cuando digo viejos, hablo de ponele del 2000, ponele que hasta el 2008, por tirar un número, no sé si exactamente, hasta esa generación más o menos usaba el método de Fine. Que al día de hoy mucha gente lo sigue usando y es válido y no pasa nada. Pero en la UTU hoy por hoy de prevencionista
se está usando la nota técnica 330, que es la que vamos a ver ahora. Seguramente le van a quedar dudas, porque esta es un poquito más elaborada y es un poquito más difícil. Pero lo pueden entender perfectamente. Espero que voy a compartir. Profe, ¿puede repetir de nuevo la fórmula? ¿Puede repetir qué? La fórmula, ¿la puedo mostrar de nuevo? ¿La qué? La fórmula. Exposición por probabilidad por consecuencias. Nivel de riesgo es igual a exposición por probabilidad por consecuencias. Un segundo. Estoy abriendo acá. Bien. Si ponen en Google NTP 330, lo encuentran bastante rápido, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ese lo acabo de descargar ahora. A ver, un segundo. Bien. Este es un método, es una nota técnica. La nota en España, el Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que si no me equivoco ahora se llama distinto, es Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, si no me equivoco se llama así ahora. Es algo que a usted le va a ser muy útil porque allí hay nota técnica para lo que quieran y la verdad que hay algunas que son muy útiles, ¿no? Que le va a dar mucha utilidad. Pero bueno, esto básicamente se basa en riesgo es igual a probabilidad y consecuencias, o por consecuencias en realidad. No creo que les pueda leer todo esto porque se va a tornar muy aburrido y yo creo que lo que vamos a hacer hoy, en lo que queda de clase, simplemente mencionar lo básico y si es importante que ustedes esto lo lean para que después me hagan preguntas en la clase que viene, porque vamos a trabajar con esta NTP a lo largo del curso. ¿Cómo lo buscó en internet? ¿Qué? ¿Cómo fue que lo buscó en internet? NTP 330. ¿Ah? NTP 330, Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgo de Accidentes. El año 1990 y algo. No sé por qué no me aparece ahí. Tiene sus años. Acá explica qué es la probabilidad, que está determinada en términos precisos en función de las probabilidades del suceso inicial que genera. Y bueno, acá, nada, los invito simplemente a que lo lean. Acá habla de las consecuencias y explica el concepto de daño esperable. ¿Se acuerdan que hablamos del tema de daño esperable? Bueno, acá en realidad hay una fórmula que se lleva a cabo, ¿tá? Para el cálculo del nivel de daño esperable. No es algo que nosotros lo vayamos a trabajar. En principio no lo vamos a ver eso. Sí vamos a ver que el método consiste en que el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencias. Siempre respetando el mismo esquema, ¿verdad? Y acá se agrega un concepto nuevo, que es el del nivel de deficiencia. Y esto es como que es lo que hace distinto la 330 correspondiente al... A ver que tengo un chat acá. Ahí subieron el archivo, perfecto. Que se agrega el concepto de nivel de deficiencia. Y es algo que el método de William Feiner no lo tenía. Y habla de que llamaremos nivel de deficiencia a la magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su relación causal directa con el posible accidente. Los valores numéricos empleados en esta metodología y el significado de los mismos se indican en el cuadro 3. Nosotros después vamos a hacer un trabajo, no lo vamos a hacer hoy porque no va a dar el tiempo, pero voy a dejar que trabajen un poco en el cuadrito y vamos a hacer otro práctico. Y yo creo que ustedes me armen, que me identifiquen en el nivel de eficiencia de una máquina, o un equipo, o una herramienta. ¿Tá? Y a ese nivel de eficiencia le van a otorgar un valor, que puede ser 2, 6 o 10. ¿Tá? 10 es muy eficiente, 6 es deficiente
y 2 es mejorable. Yo eso después se lo voy a... Ustedes van a buscar una foto de internet y lo van a utilizar. Acá va a dar un ejemplo. Los niveles de eficiencia se llevan a cabo mediante listas de chequeo. ¿Tá? Esa lista de chequeo la tienen que hacer ustedes y este cuestionario de chequeo lo van a usar como modelo, pero adaptado a la normativa uruguaya. ¿Tá? Entonces yo, por ejemplo, le voy a decir, bueno, fulano de tal tiene andamio. Bueno, andamio tubular. Bueno, entonces, tienen que hacer una lista de chequeo de ese andamio para saber si es muy deficiente, deficiente, mejorable o aceptable. En base a una imagen que ustedes van a buscar. ¿Entienden? Sí. Yo lo que quiero es, esto quiero que lo lean, porque claro, hablar de esto sin lectura previa se van a marear, y miren, quédense tranquilos que es algo que lo pueden entender. Ahora, si no hacen una lectura previa, van a sentir que, además del cansancio que tienen hoy, que le estoy hablando en chino. Entonces prefiero que esto se lo lleven como para leer, para la clase que viene, que me pregunten, y yo les explico cómo va a ser la próxima tarea. Eso ya nos mandó. No, esto no lo mandé, no. Pero está, esto que estoy pasando es re importante, así que lo tienen que tener. Bien. Este es un cuadro, ¿se acuerdan que nosotros usamos los cuadros para multiplicar, no? Sí. Tiene el nivel de eficiencia, dijimos que es 2, 6 o 10. Y el nivel de exposición, la NTP 330, lo divide en 1, 2, 3 y 4. ¿Ah? Entonces se multiplica. Ay, se me va el texto. Un segundo. Entonces se multiplica. Es decir, el nivel 4 es el máximo, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo. Una persona que trabaja en una cinta transportadora todo el día haciendo una tipo Chaplin, como ustedes vieron en la película de Chaplin, bueno, igual. Imagínense una persona trabajando en una cinta transportadora todo el día. Su nivel de exposición va a ser 4, porque está todo el día haciendo lo mismo. Eso, capaz que de repente su trabajo lo hace cada tanto. Bueno, ahí va viendo. Ustedes le otorgan un valor del 1 al 4. Eso está todo explicado acá en la NTP, ¿no? ¿Qué es 1, qué es 2, qué es 3 y qué es 4? Lo mismo con el nivel de eficiencia. Eso lo obtienen en base a la lista de chequeo. Entonces, multiplican 6 por 4, 24. 6 por 3, 18. 6 por 2, 12. Lo mismo que el 2. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. Lo que MA es muy alto. Vieron que los 3 dice MA y está más oscuro. A es alto, entonces está separado en este lugar. M es medio. Y B es bajo. Acá explica qué es MA, muy alta, qué es A, alta, qué es M, media y qué es baja. Y acá explica cada uno de este cuadro que está acá, explica conceptualmente qué significa cada cosa. Y por último, el nivel de las consecuencias. Tiene que el nivel 100 es el más grave, que hay un muerto o más. El 60, que hay lesiones graves. El 25, que hay, lesiones graves que puedan ser irreparables, por ejemplo, no sé, una amputación grave, lesiones con incapacidad temporal, una fractura, por ejemplo, o leve, que puede ser un golpe o, no sé, algo puntual. Y acá multiplica consecuencia por probabilidad. En base a los resultados que obtienen, esto le va a dar determinado valor. Por ejemplo, 100 por 400, 4.000. Sería lo más catastrófico de todo, ¿no? 100 por 24, 2.400. Y así lo mismo, ¿no? Lo mismo de hoy. En base a esos valores, vieron que tienen acá 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Acá tiene 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Acá tiene 3, 2, 3, 3, 3, 3 y este 4. Bueno, esos son niveles de intervención. Entre esos rangos tienen niveles de intervención que figuran acá.
Nivel 1, situación crítica, corrección urgente. Nivel 2, corregir y adoptar medidas de control. Nivel 3, mejorar si es posible. Nivel 4, no intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique. ¿Tá? Es lo mismo que ustedes están aplicando en el trabajo práctico, pero más minucioso. ¿Ah? Acá hicieron un ejemplo que hicieron un análisis de riesgo que le dio el nivel de eficiencia 2, el nivel de exposición 4, 2 por 4, 8, que es el nivel de probabilidad. 8 por 10, probabilidad por consecuencia, 8 por 10, 80, nivel de riesgo 80. 80 es nivel 3, mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Y ahí terminó. Yo les propongo que se lean esto. Voy a ver si puedo, antes también yo no me quiero matar acumulando tareas, voy a ver si los divido en grupos o cómo hacemos, porque si no se me va a complicar tener tanto para corregir, así que nada, al principio léanse la NTP 330, que es como los deberes que se van a llevar hoy, además del que ya tienen para hacer, y creo que con eso ya es suficiente como para entretenernos. Me parece que sería prudente, sobre todo léanse la parte de nivel de eficiencia, que les voy a poner un trabajo práctico para que vayan desarrollando. Pero por esta semana los libero para no acumularse tantas tareas, pero bueno, es la forma que mientras la pandemia, mientras, no sé, la decisión de las autoridades siga, vamos a trabajar así. Lamentablemente seguimos sin plataforma virtual, por lo tanto seguiremos trabajando de esta manera. ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien, bien. Los maté con la Bien. Bien. Qué masazo con la 330, van a tener que leer ahí. Sí. Pero quédense tranquilos que no es tan difícil. Lo que pasa que yo me pongo del lugar de ustedes. Si nunca lo leíste y nunca lo aplicaste, sí, te va a dar un poco de... Vas a sentir como que mucha información en poco tiempo. O sea, miren que quedaban 10 minutos cuando lo empecé a explicar y es algo que de repente requiere un poco de lectura. Así que léanlo. Van a ver que si lo leen solos, va a ser mejor que yo se los lea ahora, que lo pueda entreverar y marear. Y para la que viene me preguntan la duda que tengan, y bueno, así seguimos avanzando. Bueno, Ok. Bueno, si no hay más dudas, nos retiramos. Ya queda menos de un minuto, así que, bueno, nada. No sé, ¿alguna duda? ¿Nada? Marina, todo el material está en el drive del mail, ¿sabes? ¿Se escuchó ahí? bueno, No sé yo si me estaba escuchó. mirando los mails ahora. Sí, Si sí. entras al mail en el drive, hay mucho material subido, todo lo subimos ahí. Marina, ¿estás cursando otra materia? La NTP 330 también, yo ya la envié por mail también. Y ¿La los subiste? compañeros Ah, bien, subieron. bárbaro. Sí. Bueno, nos despedimos.